Y surge claramente por declaraciones testimoniales de agentes que han actuado en la causa y otras personas más que había una orden expresa de no investigar hasta el año 2000. Uno ve la cantidad de fojas que tiene el legajo de Canor Edul hasta el año 2000 y son apenas 6 cuerpos, donde se formaban 2 cuerpos por día. Y en el año 2000, o sea, 6 años después, cuando ya no había mucho que hacer, se forman 32 cuerpos en un solo año. Evidentemente lo que se hizo ahí fue hacer todas las medidas que antes no se hicieron, ya sabiendo que iban a dar resultado negativo. Por ejemplo, estos teléfonos que a los pocos días se deja sin efecto la intervención cuando había elementos importantes, se van a intervenir 4 años después. Es como que se le dijo, no te investigamos más, y cuando ya sabía que había una cierta protección, un manto de poder a su respecto, es ahí donde formalmente se ordenó una investigación que hoy le permite decir, como ha escuchado el ex juez, yo lo di vuelta a Canor Edul 1000 veces y fui quien más lo investigó. Diría que hizo algunas medidas en el año 2000 cuando ya nada se podía hacer. Empiezan a aparecer, claro, hay una serie de medidas que uno dice, ¿por qué ocurre todo esto? Y es ahí donde aparece el testimonio de Lifshitz, un ex prosecretario del juzgado, que dice claramente que hubo un llamado reconocido por la gente del juzgado, primero por Galeano, luego por el secretario Velasco, que hubo un llamado del señor Munir Menem para que no se investigara esta pista. Es más, dice Lifshitz, yo quería investigar los contactos telefónicos, muchas cosas más, y me dijeron, no es el momento, de una orden de Munir Menem. Los propios contactos que admite Canor Edul reconocen esta relación, relación que por otra parte no es en modo alguno delictiva ni mucho menos, pero en este contexto genera un marco de sospecha. Es más, dicen que Munir Menem, quien llamó, él una vez lo intercedió, le pidió que intercediera ante la municipalidad por una deuda que tenía con su propia empresa. Pero lo cierto es que todo esto que ocurrió, que no tiene ninguna explicación, empieza a tomar un viso de color con estos testimonios. Hubo una orden de no investigar. Pero evidentemente nosotros veíamos que en algún momento había un punto de inflexión, que es cuando se ordenan los allanamientos, se ordenan las intervenciones y abruptamente después todo para. No se avanza y hasta el 2000 no se hace nada. Fue así que, merced a un trabajo muy pormenorizado de todo el equipo que me acompaña, si ustedes recordarán, en el mes de marzo del año 2005, al poco tiempo que comenzó a funcionar esta unidad fiscal, el entonces presidente Kirchner levantó el secreto que existía sobre los archivos de la Secretaría de Inteligencia y puso a disposición de esta fiscalía un número que mete bastante miedo por la cantidad, 1.700 carpetas con 400.000 fojas. Carpetas que hemos leído muchas veces y que yo siempre he dicho que ningún sentido tiene leerlas una tras de otra, sino que hay que ubicarse en determinada fecha y ver simultáneamente en varios tramos, en distintas líneas, qué se hacía en esa fecha como para formarse un cuadro de situación. Es así que todos estos teléfonos que se desintervinieron y cuyas cintas magnetofónicas desaparecieron y transcripciones también, parte del juzgado, parte de la Policía Federal, se reconstruyen a raíz de estos archivos y entre esos elementos que encontramos la explicación de por qué se obró de esta forma. O sea, lo que antes era una presunción, una sospecha, pasó a tener certeza. ¿De qué manera? En esta carpeta surge claramente que ese 1 de agosto, el día que están haciendo los allanamientos de los 2 domicilios que se hace, porque recuerden que, como le dije, uno no se hizo, hay un llamado de la hermana de Canor Edul a la esposa de Canor Edul, donde le dice, papá está en la Casa Rosada, está tratando de interceder a ver qué pasa. Y le conté así, sí, hay que parar urgente a esta gente. Y es evidente que se llama desde ese día, no solo porque surge esa fecha, sino porque además previamente se cuentan determinadas circunstancias del allanamiento que se condicen totalmente con lo actuado en la causa. Hora después, ese mismo día, insisto, 1 de agosto del 94, muy pocos días después del atentado, después de esa charla, Canor Edul, padre, se va de la Casa de Gobierno y llama a, creo que la denominación correcta era oficina de ceremonial o de audiencias de Presidencia de la Nación. Si ustedes recuerdan, en ese entonces estaba la señora Mira Yoma, pero ella había tenido un problema con un tema judicial y estaba, pero no era quien estaba formalmente designada. Quien estaba designado en ese momento a cargo de esa oficina era el ex embajador en Siria hasta el año 90 y hermano del presidente Munir Menem. Canor Edul llama al padre ahí, pide que le avisen a la hermana Beatriz que lo que estaba pasando con su hijo Alberto, que después de todo esto Galeano ni siquiera lo indagó. Cuando viene esta orden, estando detenido le toma una declaración testimonial, se lo indaga en el año 2000, lo cual es un verdadero disparate. Pero volviendo a este tema del llamado, le dicen, avisen a la hermana Beatriz lo que está pasando, que no es otra que Amelia Beatriz Yoma, y después dice, y pídanle a Munir que interceda. O sea, lo mismo que había venido diciendo Lifshitz, o sea, todo lo que ocurre ahora tiene su explicación en una orden que se da previamente. Esto no ocurre de la nada. Y evidentemente a esta persona se le ha dado un manto de protección absoluto cuando estaba firmemente sospechada y había muchísimos elementos para responsabilizarlo por ser un integrante de la conexión local. A punto tal que
En el primer momento, a los pocos días después del atentado, las dos personas que más sospechas hay a su respecto son Tejeldín, justamente por ser el último en tener una camioneta, y Canor Edul. A Tejeldín se lo investiga como se investiga a cualquier persona. Con Canor Edul se empieza así y de repente viene un freno. Acá está la explicación de todo eso. Bien.